Bueno, María Cristina dice que esto no es un acto ni es un bautizo, que es un encuentro, pues, entre camaradas, un encuentro popular, entre camaradas, entre amigos, entre hermanos, hermanas. Y en verdad que, como expresaba Dan, ver todas estas filas, yo también ya tengo 48 y la presbicia, entre la miopía y la presbicia, pero están todas las generaciones, bueno, sobrevivientes. Y cuando decimos sobrevivientes no solo nos referimos a la sobrevivencia biológica, ¿no?, sino a generaciones tras generaciones que hemos sobrevivido física y políticamente el embate de la oligarquía venezolana, del fascismo y del imperialismo norteamericano, ¿no? Pero también están las generaciones tras generaciones que han acumulado resistencia, conciencia, virtud, y desde 1998, bajo el liderazgo de nuestro comandante Hugo Chávez, victorias. Victorias sobre quienes siempre quisieron cerrar el camino a la Venezuela independiente, a la Venezuela igualitaria, a esta corriente, a esta larga corriente. Bueno, hasta Guaycaipuro está presente en la juventud del PSV. Guaycaipuro comenzó esta larga corriente a la cual siempre se refería nuestro comandante Hugo Chávez. La larga corriente histórica, cruzada por corrientes del pensamiento, de la resistencia indígena, de la generación de los libertadores y libertadoras, Simón Bolívar. Yo vengo llegando casi que con el libro. El libro viene de los Andes, de la imprenta en Trujillo, y yo vengo llegando de Cochabamba, Bolivia, en un encuentro de la UNESCO sobre el avance en la educación. Y permítanme este paréntesis de ministro de Educación. Mientras en el mundo se discute si para el año 2030 los estados deben o no deben garantizar 12 años de educación pública y gratuita, ustedes no saben lo que significa en mi condición de ministro, cuando me tocó exponer, decir, nosotros en Venezuela, gracias a la Revolución Bolivariana, tenemos hasta 22 años de educación pública y gratuita. No es ese un problema para Venezuela. No es ese un problema para Venezuela. Tendremos otros coyunturales. Algunos ministros del Grupo de Lima se picaron, ¿no? Pero yo no dije nada, absolutamente. Dije lo que ha logrado el pueblo venezolano con Chávez y con Nicolás al frente. Fue lo único que yo hice, exponer. Y bueno, venimos de allá y miren, cuando uno llega a todos esos países bolivarianos, pero en este caso a Bolivia, que fue el sueño, uno dice y ve aquellas montañas nevadas, hasta aquí llegamos los venezolanos y las venezolanas. Eso no nos lo va a quitar nadie. Somos los hijos y las hijas de los libertadores de todo este continente. A 4.000, 3.000 metros de altura, allá llegó Bolívar, llegó Sucre, llegaron los llaneros, llegaron las llaneras, llegaron los orientales, llegaron los de las costas, llegaron los del Orinoco, los del Amazonas, los venezolanos y las venezolanas, ¿no? Y esa historia, bueno, larga que nos pertenece, que retomó luego Zamora con las banderas del libertador Simón Bolívar traicionadas, que continuó el pueblo solo luego, sin liderazgo, resistiendo a lo largo de todo el siglo XIX, y que encontró nuevamente un liderazgo en Cipriano Castro, ¿no?, a principios de este siglo, y nuevamente la traición, y nuevamente la resistencia, y nuevamente la emergencia ahora en corriente socialista, marxista, comunista en la década del 20, del 30, del 40, fundamental para recuperar la democracia o para construir la democracia en Venezuela. Y luego la victoria del 23 de enero,
y nuevamente la traición, y nuevamente la lucha, fusiles al hombro, en las montañas y en las calles de toda Venezuela. Y luego nuevamente la resistencia de los años 70, de los años 80, de los años 90, las rebeliones, los 90, los años de la rebelión. Se cumplen 30 años el próximo 27 de febrero de la rebelión popular contra el consenso de Washington, contra el neoliberalismo. ¿Protagonizada por quién? Por los venezolanos, por las venezolanas. Y luego las rebeliones militares del 4 de febrero de 1992. Quiero saludar de manera especial aquí al comandante Díaz Reyes, del 4 de febrero de 1992. De los que llegó a 200 metros de la Puerta Dorada del Palacio de Miraflores junto con los soldados patriotas, ¿no? Y hablando de libros, Adán, pronto también el comandante Díaz Reyes, entonces mayor, va a publicar sus anotaciones de la cárcel del mayor Díaz Reyes, ¿no? Desde los días previos del 4 de febrero y luego lo que fueron los 2 años de cárcel, ¿no? Junto a nuestro comandante Chávez también está el comandante Arias Cárdenas, ¿no? Gracias, comandante Arias Cárdenas, por estar aquí también, 4 de febrero. Y bueno, uno revisa Jorge Luis García Carneiro, el 13 de abril. Carlos Lang, en todo. No hay fecha en la que no haya estado Carlos Lang, ¿no? Mario Silva, Ernesto Villegas, ¿no? Hay una luz que me encandila, pido excusas porque hay una luz que me encandila por aquí. Las nuevas generaciones, saludo a los alcaldes, alcaldesas presentes del Estado Miranda, ¿no? Compañeros y compañeros legisladores, legisladoras, Gino, ¿no? Orlando, tantas luchas sindicales y de los maestros, el comandante Pablo Monsanto, ¿no? La compañera Tircia, la alcaldesa de Montalbán, Tarcia, ¿no? Y con ella aquí presente el comandante invicto Magoya, honor y gloria, comandante Magoya, y a todos los combatientes de los años 60. Bueno, y hasta que alcanzamos la victoria de 1998 con nuestro comandante Hugo Chávez al frente. Y esa victoria no nos la vamos a dejar arrebatar más nunca. Es la victoria del pueblo. Y la victoria del pueblo tiene que ser permanente. Lucha permanente, constante. Y bueno, quise decir quién me acompaña pues en el presidium de este encuentro, pues. Era muy difícil porque todos ustedes siempre han sido de la primera línea, de la primera vanguardia, ¿no? Y están todos hermanos y hermanas de lucha, de tantos dolores, de tantas batallas, de tantas alegrías y tantas victorias. Pero dije, bueno, las mujeres que siempre han marcado pues mi vida. Y es verdad, yo soy hijo de padres divorciados, yo me crié entre 2 mujeres, mi mamá Elba y mi hermana María Elba, minoría, ¿no? En esa casa, ¿no? Y ahorita, bueno, también soy minoría, con Natacha, mi mamá Natacha, Natalia y Abril, ¿no? Pero a lo largo del tiempo yo me he encontrado con mujeres, ¿no? Con mujeres que han marcado la vida revolucionaria del país y que he tenido el privilegio histórico de estar, bueno, a su lado luchando o aprendiendo o también enseñando, como le toca a uno ya pues en este papel a tan temprana edad de ser histórico de la revolución. Eso cuando dice histórico, ¿no? Se asustan, ¿no? En estos días me dijeron así, uno de los históricos de la revolución, ¿no? Creo que adelante van muchos y nos obligan todavía a nosotros para lograr esa condición de ser históricos de la larga corriente revolucionaria venezolana. Todavía nos falta mucho.
Entonces, bueno, está, mira, desde la madre cantora, Lilia Vera, que nos enseñó a luchar con sus canciones, como lo hizo Ali Primera y como lo hicieron tantos cantores y cantoras. Blanca Cao, compañera codo a codo de las luchas de los años 90. Blanca siempre iba adelante y obligado, no podía quedarse atrás en aquellas batallas de calle, en los barrios, en la universidad, en los liceos. Wiseli Álvarez, alcaldesa del municipio de Guaycaipuro, de la generación parida por Hugo Chávez, de revolucionarios y revolucionarias. Gabriela, del otro beta, de la juventud petareña. El parto de Chávez, la juventud revolucionaria, ¿no? María Cristina Iglesias, bueno, qué decir, de tantos sueños compartidos. Chávez decía, yo invento y María Cristina y Elías se estrellan. No, mentira. Después él mismo decía, no, mentira. No, siempre logran planear ahí mis ideas. Rumbo al socialismo, María Cristina. Ras, siempre, ¿no? María León, esa sí es una histórica, que obliga, que va adelante. Bueno, y Adán, que no es mujer, pero es un hermano, compañero de tantas luchas, de tantas batallas vividas. Adán y yo hemos ido construyendo una relación de esas que se da en la dinámica de la vida, de la historia, de los sentimientos, de la comunidad de ideas políticas, del análisis político, ¿no? Y uno recuerda a Adán muchos momentos, pero recuerdo uno de ellos, 11, 12 y 13 de abril, sobre todo el 13 de abril, cuando todavía no se rompía el silencio comunicacional y nos distribuimos para ir a varios canales de televisión. Y Adán dijo, yo voy a Televen, ¿quién me acompaña? Yo le dije, yo. Y nos fuimos a Televen, atravesamos todo el este de Caracas, aquella madrugada, ya era la madrugada del 14 de abril y llegamos a Televen. Hablamos allí con sus dueños, Omar Camero y otros miembros de la directiva, Carlos Croes, y le planteamos, han sido derrotados, ¿no? Este golpe mediático militar ha sido derrotado, el comandante Chávez viene en camino. Y recuerdo que el señor Omar Camero hizo una llamada, de lo que yo pude apretar la oreja, creo, Adán, que fue a Gustavo Cisneros, ¿no? Porque en algún momento le dijo Gustavo, y le dijo, mira, aquí tengo a Adán Chávez, a Elías Agua, y yo de verdad creo que esto no puede seguir, pues yo los voy a sacar al aire, ¿no? Y nos sacó al aire una entrevista a Carlos Croes, ¿no? Y después nos vinimos sorteando 1000 caminos, barricadas, etcétera. Desde esos momentos, bueno, cruciales en la historia hasta los momentos más íntimos, como un día llegó a la casa y así como me está bautizando el libro, digo, en nombre de Hugo y mío vengo a beberme los miados de Natalia, que estaba recién nacida, allá en mi casa. Y después otro momento que recuerdo mucho contigo, Adán, es febrero del 2012. Yo estaba en Apure, el comandante Chávez me llama y me dice, ¿dónde estás? Estaba yo en Santa Rita, un lugar muy querido para el comandante Hugo Chávez, inspeccionando una cría de búfalos y eso. Y me dice, retírate un poco, ¿no? Me dice, ¿dónde estás? En Santa Rita. Y comienza a preguntarme un poco de cosas de ahí, de Santa Rita, y cómo van las siembras y no sé cuánto. Y después que de media hora de preguntas, interrogatorio, me dice, Elías, me volvió a aparecer el cáncer. Estoy en Barinas, 20. Y yo agarré el helicóptero y nos fuimos, ¿no? Y ahí fue cuando el comandante anunció la segunda vez que había tenido una reincidencia, ¿no? Y yo recuerdo que en ese momento dije una expresión muy fuerte que no puedo expresarla aquí, ¿no? Al teléfono, ¿no? Y Chávez siempre con su serenidad me dijo, cálmate y vente, ¿no? Y aquí hablamos. Y fuimos y tuvimos un almuerzo en la casa de la residencia del gobernador, muy íntimo. Yo andaba también con la familia y nos sentamos ahí y el comandante nos explicó con serenidad todo el diagnóstico.
y la perspectiva futura, pues, del desarrollo de su salud, ¿no? Y de ahí, bueno, salimos a anunciarlo. Son momentos que recordaba Adán esta mañana que hemos vivido. La patria sigue. Bueno, estaba Farruco Sexto, Edgardo Ramírez, el magistrado Luis Fernando Damiani, otro hombre que uno fluye en el pensamiento. Y así a todos, compañeros y compañeras, porque si no saludable a Aurora Morales, ¿no? Madre política. Si alguien logra ponerme orden en la vida a mí es Aurora Morales. Amílcar, camarada combatiente de tantas luchas, de tanto esfuerzo. Lorena Freites, también conocida en esta batalla y que tanto ha influido en la idea de conectar con un mundo que a veces la izquierda no comprendemos, incluso llegamos a desconocer, el mundo de los jóvenes del barrio, ¿no? De la cultura. Y cómo, en eso que decía Adán, cómo esa población que se llama normalmente niní, hay un debate sobre eso, ¿no? Pero uno de esos sectores que se resiste a la política es precisamente importantes núcleos de los jóvenes del barrio. Y tiene que ver mucho con la conexión o con la capacidad de nosotros comprender su lenguaje. Gracias Lorena, gracias Gabriela por enseñarnos tanto del mundo de la juventud del barrio, para comprenderla, para poder comunicarnos, ¿no? Y bueno, y la Organización Bolivariana de Estudiantes, Jennifer Galvez, Natalia Jagua, Natalia, ¿no? Que son, bueno, los hijos y las hijas, ya no solo biológicos, sino de la historia revolucionaria, de la historia política de este tiempo. Gracias a todos, camaradas y camaradas, por tantas luchas vividas, por tanto sacrificio y por tanto amor por esta patria Venezuela y por nuestro pueblo, ¿no? Yo quería leer y hacer solo algunos comentarios del libro que en realidad no es la recopilación del conjunto de artículos que muchos de ustedes ya han leído. Pero me ha animado este trabajo a escribir un libro, ¿no? Vamos a ver, Amílcar, cuándo comenzamos y cuánto duramos, ¿no? El 13 de febrero de 2011, es la introducción que hago a este texto. El 13 de febrero de 2011, nuestro comandante Hugo Chávez, durante su participación en el programa José Vicente Hoy, enfatizaba: la revolución bolivariana no va a terminar. Tiene tiempo ilimitado. Es un horizonte sin límites. Cada día habrá más patria y esto no va a terminar. ¿Cómo va a terminar todo esto? No lo sé. No está escrito aún. Yo sí puedo decir, desde el punto de vista de vida de la filosofía esencialista, que el gran desafío es el tiempo. El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez, el redentor de los pobres de esta tierra, cambiaba de paisaje ganándose la inmortalidad histórica. Ese mismo día, el cielo se encapotó y se profundizó la disputa por el horizonte. El 14 de abril de 2013 cumplimos la solicitud que nos había hecho nuestro comandante Chávez el 8 de diciembre de 2012 y elegimos a nuestro camarada Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La respuesta del imperialismo y sus aspirantes a procónsules no se hizo esperar. Desde ese día hasta hoy hemos enfrentado el desconocimiento político, la violencia, el terrorismo, la guerra económica, las amenazas y sanciones imperiales, las traiciones y el boicot electoral. Todas estas agresiones con un lamentable saldo de muertes, heridas físicas, económicas, sociales, morales y sobre todo espirituales en nuestra sociedad. Un hito importante en esta disputa por el horizonte ocurrió el 6 de diciembre de 2015, día en que la contrarrevolución logró derrotar electoralmente a nuestro proyecto bolivariano
en las elecciones parlamentarias de ese año. La muerte del chavismo fue decretada y celebrada estruendosamente por la élite imperial y las oligarquías del mundo. Amaneció el año 2016 y el 5 de enero, durante la instalación del nuevo periodo constitucional de la Asamblea Nacional con mayoría opositora, la contrarrevolución nos dio plazo, 6 meses para abandonar el poder o sacarnos como sea. La batalla apenas comenzaba. Y me surgió la idea de escribirla como parte del pueblo que la libra. Ya antes, a lo largo del proceso bolivariano, había realizado algunos escritos, aunque no de manera periódica y sistemática como esta vez. A partir de enero del 2016, comencé a publicar artículos semanales en mi blog Horizonte en Disputa, en el contexto de la profundización de las más grandes amenazas contra la República, un año donde la garantía de estabilidad y la apertura del horizonte político del que hablaba el comandante Chávez empezó a nublarse por las acciones del adversario de siempre y la disputa política e ideológica en el seno de la revolución. Sin embargo, frente a todas estas agresiones, la inmensa vanguardia popular se organizó, asumiendo el momento histórico con la mayor de las fuerzas y voluntades para que reinara la paz y la democracia participativa y protagónica, acompañada por su gobierno revolucionario, por la mayoría de las instituciones del Estado y, por otro lado, el invalorable rol en la preservación de la paz de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así llegó 2017. Fue un año con un segundo trimestre muy duro y doloroso. Vaya siempre nuestro sentimiento para con las familias de las víctimas mortales y con los heridos de las jornadas de violencia y odio planificadas y ejecutadas por la mayoría de la dirigencia opositora que sufrimos durante 100 días y nos colocaron al borde de una guerra civil. Ese año tuvimos que sacar el coraje, bravío de la resistencia indígena y de nuestros libertadores y libertadoras, y con nuestro poder originario encontramos el camino constituyente para poner freno a la muerte fratricida y encontrar la retoma del camino victorioso de las elecciones. Camino por el cual llegamos al 2018, año donde la victoria política saluda de nuevo a nuestro pueblo al medirnos en las elecciones presidenciales del 20 de mayo con el resultado de la reelección del camarada Nicolás Maduro. Batalla de tremenda exigencia que finalmente nos garantiza la permanencia en el gobierno del proyecto histórico bolivariano y socialista, pero con consecuencias inmediatas. De un lado, una mayor arremetida por parte del imperialismo, cuya frustración la canaliza arreciando la guerra económica, con implicaciones muy duras sobre la clase trabajadora y especialmente en la población más vulnerable. Y por otro lado, profundiza el debate a nuestro interior respecto a la vía para superar dichas dificultades en medio de la convocatoria al cuarto Congreso de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. De tal forma que este libro recoge 2 años y medio de escritos sobre la lucha de un pueblo que encara, que exige, que demanda, que interpela, que construye, como nos enseñó nuestro comandante Chávez. Esta recopilación de los artículos de mi blog Horizonte en Disputa testimonia lo que fueron mis modestos aportes a la batalla de ideas en favor de la independencia nacional, del derecho a vivir en paz, de la participación y el protagonismo del pueblo, del papel que debe jugar nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, de los valores de la igualdad social y el reconocimiento a nuestra diversidad cultural, ideológica y política. También en estas líneas están narradas las épicas victorias que como pueblo protagonizamos en los últimos 4 procesos electorales entre 2017 y 2018. Son 118 artículos que describen lo que hemos vivido y luchado en la patria de Bolívar, en un contexto de agresión extranjera, del peligro de una guerra civil, de una situación económica apremiante y dolorosa para las grandes mayorías populares. En medio de la lucha contra las amenazas externas, también dejó testimonio escrito de la batalla que hemos librado a lo interno
del proceso revolucionario contra el reformismo, la corrupción y la traición como procesos que pretenden minar las bases ideológicas, económicas, éticas y políticas del socialismo bolivariano que el comandante Chávez dejó en nuestras manos. Lo he hecho con la madurez que se requiere para preservar la unidad en estas circunstancias de acoso imperialista y lo seguiré haciendo de esa manera. Junto al pueblo sabio y libre, seguimos empujando el sol para que se despeje el horizonte. Somos venezolanos y venezolanas y por nuestras venas corre sangre libertaria y patriota. Mi compromiso con el pueblo al que pertenezco es luchar hasta vencer por la alborada de una auténtica humanidad, siempre junto al pueblo, por nuestro socialismo bolivariano, patriótico, democrático y popular, siempre por el camino de Chávez. Y digo, y este libro, bueno, todos los artículos son buenos, no, mentira, qué inmodestia, ¿verdad? Pero bueno, hay artículos, no me toca a mí valorar si son buenos, ¿no? Son a usted, es a quien los lee, pues el que le toca valorar si los artículos son buenos o no. Pero hay artículos que el autor, que el escritor siente como propios, ¿no? Y que además en la interacción en las redes, que esa es la ventaja, la única ventaja de las redes, que tú puedes tener en tiempo real la opinión de los lectores, pues, de los usuarios de lo que uno escribe. El primero de ellos, tomar la iniciativa política. Era enero del 2016, ubiquémonos en ese momento, ¿no? El cielo, el horizonte estaba cerrado, Mario Silva. De todo se debatía. Había gente que decía, no, bueno, llegó la hora de la resistencia, uno se encontraba compañeros. Yo sobre eso siempre he tenido una posición, resistencia. Nosotros hemos resistido 200 años, es la hora de la ofensiva revolucionaria, ¿no? Es la hora de la ofensiva revolucionaria. Y por eso escribí tomar la iniciativa política. Teníamos que tomar la iniciativa política que estaba en manos, producto de la derrota electoral que sufrimos en diciembre, en manos de la contrarrevolución. Pero rápidamente la contrarrevolución no supo qué hacer con esa victoria. Y era el momento táctico, como Nicolás lo supo asumir, para tomar nosotros la iniciativa política, como desde el mismo febrero de ese año comenzamos a tomarla, ¿no? Hay otro muy sentido, porque tiene que ver con el cariño y el respeto. Jorge Luis García Carneiro, Francisco Arias Cárdenas, comandante Díaz Reyes, todos los compañeros militares, que el comandante Hugo Chávez nos permitió tener, conocer y aprender de nuestra Fuerza Armada Nacional, ¿no? Es un artículo de esos que salen del alma, ¿no? Solo el pueblo salva al pueblo, es un artículo marcador que tiene que ver con mi modesta posición respecto a un momento en que comenzó, como todavía se debate, si nuestro modelo era viable, si fue que no nos equivocamos, María Cristina Iglesias, tanto que hemos hablado de eso. ¿Cómo nos vamos a equivocar? ¿Cómo alguien puede pensar que el modelo que construyó Hugo Chávez es un modelo equivocado, si es un modelo de justicia? Recuperar las empresas que habían privatizado y colocarlas al mano de la nación, nunca será una equivocación. Devolverle la tierra a los campesinos, nunca será una equivocación. Devolverle la tierra a los indígenas, nunca será una equivocación. Y en ese artículo yo hago un amplio análisis de lo que fue la política de nacionalización, de recuperación de tierras que el comandante Hugo Chávez impulsó, ¿no? Igualmente hay otro artículo de esos que nace del corazón, entre la nostalgia, la rabia a veces, la impotencia a veces,
y escribí: de Chávez no olvido, ¿no? Para no olvidarme yo y para que otros tampoco se olviden. Uno muy lindo, los 90 años de Fidel. Haya privilegio histórico el haber compartido con Fidel tantos tiempos y especialmente los últimos años de su vida, de tantas reflexiones, de tanto aprender. Mario Silva, que ha compartido también ese privilegio, entre otros y otras compañeras. No puede durar 5 o 6 horas y el tiempo no pasa escuchando a Fidel, ¿no? La década por venir, una proyección de futuro, porque a veces en el marasmo de la lucha de todos los días perdemos la perspectiva histórica. Y la década por venir es la del 2030, la que Chávez marcó como la época de la recuperación definitiva de la patria, de la prosperidad y de la construcción y consolidación del socialismo bolivariano. ¿Por qué, compatriotas? Porque muchas veces Chávez nos los dijo, a compañeros me lo dijo. Los escuálidos dicen que yo quiero quedarme hasta el 2030 en el poder. No, yo hablo del 2030, porque en el 2030 se cumplen 200 años del parricidio contra nuestro libertador Simón Bolívar. Y nosotros estamos obligados, Elías, a revertir ese parricidio. Y solo si nosotros llegamos al 2030 con una patria independiente, con una patria socialista, con una patria donde vivamos todos con justicia, con igualdad y dignidad, es que podemos mirar al horizonte y decirle: Padre Bolívar, no arastres en el mar, aquí está tu sueño de patria, aquí está tu pueblo con la mayor suma de felicidad social. Eso nos obliga, la década por venir nos obliga, compatriotas, a todos y todas. ¿Cómo llegamos al 2030? Pregúntense, preguntémonos, pues, y hagámoslo. Lleguemos con dignidad para poder mirar al cielo a Bolívar y a Chávez y decir: hemos cumplido. Aquí está Venezuela, libre, independiente, socialista. Reconocernos, ¿no? Reconocernos. Es un artículo también muy para el debate interno. Reconocernos en nuestras diferencias, reconocernos en las distintas corrientes que nutren esta gran corriente, siempre es importante como garantía de la unidad, ¿no? En el 2017 comencé con sanar las heridas y tenía que ver con un reconocimiento de que un ejército en batalla, en una batalla tan cruenta como la que nos ha tocado librar para defender nuestra independencia y el camino de la revolución bolivariana, no podíamos seguir negando que esta guerra había dejado heridas profundas en nuestro pueblo y que muchos de los grandes logros que alcanzamos habían sido vulnerados y que había un pueblo al cual había que voltear la cara, ¿no? Como todo ejército, la vanguardia va adelante, pero llega un momento en que tiene que ver atrás y ver los heridos, ver los que están confundidos, ver los que están y reunificar la fuerza para poder seguir avanzando hacia las próximas batallas y hacia las próximas victorias, ¿no? Igualmente, bueno, ya en los últimos, bueno, el debate constituyente, nada más chavista que la constituyente, escribí frente a quienes pretendían negar el derecho del pueblo, ¿no?, a ejercer el poder constituyente para encontrar un camino que nos permitiera seguir el rumbo democrático, pacífico, electoral de la revolución bolivariana. ¿Era eso o la guerra civil, ¿no? Por eso yo siempre voy a reconocer la valentía y la iniciativa exclusiva del compañero presidente Nicolás Maduro, contra viento y marea, de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo digo, muchos esperan a veces mucho de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Y sin duda alguna que siempre un poder originario asambleario, estaba Erle Herrera por allí, saludos compañeros, ¿no?, va a tener mucho que aportar. Pero el objetivo de esa constituyente, para el cual fue convocado, fue para detener la guerra imperialista que había desatado el imperio norteamericano en nuestro país. Y lo logramos. El pueblo la derrotó el 30 de julio. Y eso en sí mismo justifica la Asamblea Nacional
constituyentes, ¿no? Hay otro que me salió del alma y de la indignación. ¿Quiénes son los asesinos? Se llama ese artículo. En esos días, bueno, siempre, pero especialmente en esos días, asesinos y asesinos. Y los jóvenes que caían a veces, la mayoría de las veces bajo el propio fuego, digamos, de la propia violencia terrorista, todo era para nosotros. Y yo escribí un artículo allí, claramente, diciendo, los asesinos aquí han sido siempre la oligarquía, ayer, hoy y siempre lo han sido. Es la oligarquía asesina venezolana. Los revolucionarios hemos sido los asesinados de todas las horas, ¿no? Y hay otro artículo, ¿por qué ganamos, no? Después de octubre, no, de este año, del 20 de mayo, ¿no? No, perdón, de diciembre, ¿no? ¿Por qué ganamos la constituyente? ¿Por qué ganamos las elecciones? Ahí hay un análisis importante dedicado a la fuerza del pueblo, a la fuerza moral de nuestro pueblo, ¿no? Muchos podrán explicar que si aquí, que si la publicidad, no, el chavismo gana porque tiene pueblo. El chavismo gana porque tiene un pueblo consciente, porque tiene un pueblo heroico, ¿no? Aferrado a una idea, ¿no? El pueblo sabio y rebelde, el ardimiento, un artículo dedicado a nuestro comandante Hugo Chávez, disidencia y crítica, que es la reivindicación del pensamiento crítico, ¿no? Igualmente que no tengamos miedo. La crítica y la autocrítica no puede ser solo una consigna. Somos críticos y autocríticos. Somos críticos y autocríticos. No. En primer lugar, tiene que haber de verdad un reconocimiento al pensamiento crítico en el seno de una revolución, ¿no? Solo la soberbia burguesa desecha la crítica. La humildad revolucionaria la acepta, la promueve y la cultiva para construir, para avanzar. Y el artículo con que cierro esto es precisamente que no le tengamos miedo a eso. No le tengamos miedo a la crítica, a la autocrítica. Ha sido muy dura la batalla y eso hace que nos cerremos, pues, bajo la tesis esa de la fortaleza sitiada, ¿no? Que en una fortaleza sitiada cualquier disidencia es traición. Bueno, la disidencia es cuando se rompe con el proyecto bolivariano, pero dentro de la fortaleza sitiada tiene que haber espacio para criticar, para autocriticar, para evitar que sea tomada la fortaleza. Porque si en una fortaleza hay un compañero que todos los días se duerme por un flanco y el enemigo ya lo identificó, nadie va a criticar a ese compañero para salvar la fortaleza sitiada. Entonces hay que deslindar, porque muchas veces el reformismo burocrático se escuda tras la disciplina y la unidad para que no sean cuestionados, criticados y rectificados los errores que hay que rectificar. Y cuando yo asumo estas posiciones, no las hago desde un tercero, ¿no? Las hago desde alguien que es corresponsable. Pero eso tampoco puede ser la justificación, porque muchas veces se intenta descalificar a estos planteamientos diciendo, como que si él no hubiese gobernado, como que si no hubiese sido parte. Bueno, pero porque he gobernado y porque he sido parte, tengo conciencia de los errores que hemos cometido y de la necesidad de rectificarlos a tiempo para salvar la revolución bolivariana. Finalmente, compañeros, por el camino de Chávez. ¿Por qué por el camino de Chávez? Porque yo he leído muchas veces, y en mi casa me echan broma, porque yo repito ya de memoria a veces, está volviendo loco, el discurso del 4 de febrero, ¿no? De Arrey, del comandante Hugo Chávez, el por ahora, Francisco Arias Cárdenas, ¿no? Del comandante Hugo Chávez, sobre todo la frase donde él dice, vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse por un destino mejor. Porque para mí esas nuevas situaciones son siempre. Tenemos que crear nuevas situaciones para que el país y la revolución se enrumbe hacia su destino mejor, ¿no? No es allá el 4 de febrero, es todos los días. Es todos los días que tenemos que crear nuevas situaciones.
pero también un poco pensando que Hugo Chávez lo tenía muy internalizado desde aquella conversación que él muchas veces nos contó con Uslar Prieti, ¿no? Que le dijo, bueno, en la política y en la historia hay dos momentos, cómo se entra y cómo se sale, ¿no? Yo lo vi a usted, le dijo Uslar, entrar con un fusil en la mano en el escenario. Pues. Yo siempre he tenido esa imagen, pues, en un escenario así, pues llegó Hugo Chávez. Y cómo se sale del escenario público, ¿no? Y digo, aclaro esto del escenario público porque ciertamente el 8 de diciembre del 2012 fue la última vez que el presidente Chávez, nuestro comandante, hizo una locución pública, una reunión pública en la cual transmitió el mensaje doloroso, como él mismo lo reconoce. Sé que estas palabras causan dolor en muchos de ustedes y tenía absoluta razón. Pero digo lo público porque quiero ratificar, y Adán, todos los días tenemos que decirlo frente a tanta canallada y ante tanta ignominia que sobre esos últimos días del comandante Hugo Chávez algunas traidoras todavía se atreven a hablar de lo que no saben, ¿no? Comandante Hugo Chávez partió de esta vida física el 5 de marzo del 2013 en el piso 9 del hospital militar. Yo estaba allí, a mí nadie me lo contó, me tocó el momento duro de la historia de estar ahí, ¿no? Y eso hay que decirlo, pues, los que lo vimos vivo y pensante y consciente en enero, en febrero del año 2013, ¿no? Pero su salida del escenario público fue el 8 de diciembre del 2012, ¿verdad? Y nos dijo, unidad, lucha y batalla y victoria. Y hemos cumplido, con algunas excepciones, pues, ¿no? Siempre. Pero la regla de este hermoso pueblo ha sido cumplir ese mensaje. Escojan a Nicolás Maduro. Lo hemos escogido 2 veces. A nuestro compañero Nicolás Maduro, y bien merecido que ha sido la escogencia, por su valentía, por su coraje, ¿no? Pero también nos dijo, nosotros debemos garantizar la marcha de la revolución bolivariana, la marcha victoriosa de esta revolución, construyendo la democracia nueva que aquí está ordenada por el pueblo en constituyente. La Constitución bolivariana, construyendo la vía venezolana al socialismo, con amplia participación en amplias libertades, en plenas libertades. Y para mí, el camino de Chávez es el de su última locución pública, ¿no? Es democracia nueva, camino, vía venezolana al socialismo, poder constituyente, participación popular y libertad, plena libertad para el pueblo, para los campesinos, para las campesinas, para los obreros, para las obreras, para los trabajadores, para las trabajadoras. Ese es el camino de Chávez. ¿Cómo despejamos el cielo encapotado? ¿Cómo despejamos la disputa del horizonte? No creo que pueda ser por otro camino que no sea por el camino que nos trajo a la victoria, el camino de Hugo Chávez, el camino de la revolución bolivariana, el camino del socialismo bolivariano del siglo XXI. Gracias, compañeros y compañeras, por estar en este encuentro, como dice María Cristina Iglesias, ¿no? En este encuentro. Bueno, trataremos a la salida de tener el mayor número de libros, porque todavía están llegando de Trujillo. Quiero de verdad, igual que a Amílcar, reconocer a Amílcar, a la editorial Trinchera, a toda la imprenta, a todos los muchachos, compañeros y compañeras que allá en Trujillo han trabajado para parir en la madrugada de hoy este libro, ¿no? Para el debate de las ideas. Compañeros, no tengamos miedo, vamos por el camino de Chávez y triunfaremos, siempre triunfaremos.